Partir desde dos perspectivas. Una es emprender sin Cristo y otra lo que es emprender con Cristo. ¿De dónde nació este sueño de emprender? Desde muy pequeño. A mí siempre me han apasionado los negocios, pero estaba yo para allá en la escuela. ¿Quiénes conocen el Quipitos? Yo me inventé el Quipitos, mentira. No, mentiras. Cuando yo estaba por allá en la escuela, yo cogía la leche, le echaba azúcar y vendía a mis compañeritos cucharadas de leche con azúcar. Pues yo no sé de dónde salió eso, porque en mi familia nadie había sido de negocios. Con el tiempo eso como que se durmió y por allá en la adolescencia, por allá como a los 17 años, explotó nuevamente eso que estaba por allá dormido. Entonces yo he tenido diferentes tipos de negocios, he estado en diferentes sectores económicos. Me han gustado mucho los negocios de comida rápida, monté restaurantes de comidas rápidas, discotecas, porque yo era muy loco, rumbero. Me gustaban los negocios, pero era loco, rumbero, pero estudioso. Una combinación rara. Era esforzado y esforzado también por la fiesta, ¿cierto? Entonces yo siempre hacía los negocios, montaba los negocios para tener plata en el bolsillo, para tener plata, o sea, ese era como mi Dios, tener plata en el bolsillo. Y yo creía que entre más uno transpiraba, entre más uno se esforzaba y más podía uno tener. Yo siempre he tenido un sueño que es hacer empresas para ayudar a otros también a hacer empresas. Y en su momento lo hacíamos desde un enfoque muy altruista, filantrópico, ¿cierto? Un enfoque muy humanista, nada cristocéntrico. Con mi esposa nos dimos a la tarea de formular unos proyectos para ayudar a comunidades a hacer encadenamientos productivos en lo que tenía que ver con turismo, porque a mi esposa le ha gustado mucho el turismo, me vendió el turismo y trabajamos con ello. De hecho, mi esposa tiene una operadora de turismo que la maneja desde la casa, la maneja por internet, y formulamos proyectos con recursos, presentando proyectos en ese entonces al Ministerio de Agricultura, porque había una línea de financiación para proyectos en zonas rurales. Nosotros por allá montamos unos proyectos en Vallasolano, en Nuquí, en fin, para ayudar a las comunidades a hacer empresas. No es fácil, no es muy agradecido eso. Pues trabajar con las comunidades no es muy agradecido, y sobre todo si uno de pronto cree esperar que la gente agradezca, uno no puede esperar eso. Terminamos, el último proyecto no lo ejecutamos nosotros, sino que otra persona lo ejecutó, porque nosotros ya decidimos regresar a Medellín. Yo soy administrador de empresas, lo primero que estudié fue mercadeo, hice una especialización en gerencia de marketing. Soy administrador de empresa y especialista en gerencia de proyectos. Hoy día tenemos una compañía, soy socio de una compañía que se llama SBY Group. Es un grupo de unidades estratégicas de negocios, son varias empresas. Son cerca de 7 compañías, tengo propiedad sobre 4 de ellas, focalizadas en lo que tiene que ver con seguridad de la información. Entonces, llegamos acá a la iglesia. Yo trabajaba con Banco de Occidente, tenía varias fuentes de ingresos en ese entonces, pero habían sido construidas de mala manera. Uno en los negocios, uno construye con mentiras, y uno como comercial habla con engaños. Entonces, cuando llegamos aquí, cuando yo entré a esta iglesia que quedaba en la 80, yo dije, este es mi lugar.
cuando escuché predicar al pastor, me identifiqué mucho con él. Yo conocí del Señor por allá en el 2002 por la televisión, en Enlace, escuchando predicar a Cash Luna y a Benny Hinn. Y cuando yo llegué acá, yo vi lo mismo, de lo mismo. Yo dije, este es el lugar, porque a mí me encantaba escuchar predicar a ellos. Por tradición nos han vendido el evangelio como con un enfoque erróneo, como que entre más pobre es usted, más cerca está de Dios, y eso no es lo que dice la Biblia. Eso fue un mensaje que en la iglesia tradicional nos sembraron a nosotros, y eso no lo dice la Biblia. Entonces, cuando llegamos aquí, conocí al pastor. Yo creo que fui de las primicias suyas, ¿cierto? Las primicias en que empezó a sembrar, empezar a conocer qué piensa Dios a través del trabajo, qué piensa Dios acerca del trabajo conforme a la Biblia. Yo tenía varias fuentes de ingreso y yo hacía muchas cosas a la vez. Yo creía que entre más me esforzaba, porque a mí me gustaba mucho el trabajo, los negocios me han gustado, creía que iba a tener más. Pero el pastor me enseñó que tenía que enfocarme en una cosa, que no era porque uno transpirara más iba a ganar más. Y eso lo he experimentado. Trabaja uno menos y gana más si el Señor está de por medio, porque no se trata de transpiración, sino de inspiración espiritual, inspiración en el Señor. Entonces llegué a la iglesia y el Señor empezó un proceso con nosotros muy duro, difícil, porque Él empezó a cerrar las llaves de todo eso que habíamos construido, como lo hace el mundo, ¿cierto? Entonces nos quedamos sin nada, nos tocó vender todo, irnos a vivir donde mi mamá, cosa dura, difícil, fue un tiempo muy difícil, pero en medio de eso, yo cuando estaba estudiando gerencia de proyectos, una especialización en gerencia de proyectos, conocí a un amigo con el cual hubo mucha afinidad, y él me había dicho que trabajáramos, que le interesaba trabajar, quisiera que trabajáramos juntos. En ese entonces todavía yo tenía muchas cosas pues de las que hacía y yo no le prestaba atención. Bueno, el hecho fue, para no alargarme mucho, el hecho fue que antes de tomar la decisión lo consulté con Dios. En su momento también hablé con el pastor, porque es bueno también escuchar la confirmación de Dios a través de la boca del Padre espiritual de uno. Uno no puede andar como rueda suelta. Dios es un Dios de orden, y Dios confirma lo que le muestra a uno en el secreto, se lo confirma a través de la boca de su Padre espiritual o su líder espiritual. Eso es inamovible, eso no se puede dejar suelto. Entonces, el hecho fue que decidimos apostarle, no en el sentido de apuesta, emprender un proyecto con una promesa. Una promesa, no había nada. Y yo con esto quiero también decirles que entre las cosas bien importantes que se debe tener presente para emprender es tener una visión clara, un sueño claro validado por Dios. Porque hay cosas que uno cree que son sueños de uno muchas veces, pero préstele mucha atención, que muchas de esas cosas que uno sueña no son de uno, es que Dios la ha puesto. Y Carlos hablaba ahorita acerca de los talentos que Dios da. Dios da dones y talentos, pero a veces uno no sabe qué hacer con ellos o está haciendo un mal uso de ellos, y arranca uno a emprender cosas, y en el camino, sin lugar a dudas, hay que tener presente. Entonces les decía, clave, una visión, un sueño claro, validado por Dios. 2, tener claro que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Acuérdense que el Señor dice que entremos por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición.
Y como decía alguna vez la pastora Jacín, la puerta es estrecha y también es bajita, entonces tienen que entrar arrodillados, raspándose por todos lados. No es fácil. Capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Esa capacidad de uno sobreponerse ante la adversidad. Persistir. Insistir. Sin desistir. Persistir. Entonces, en ese proceso, y empieza Dios a tratar también, porque Dios tenía que desmoronar eso, porque una de las cosas que Dios más trata en uno es el orgullo. Y ojo, en el devocional de ayer, el Señor recuerda que cuando las riquezas aumenten, tenemos que cuidar que el corazón nuestro no se enfoque en las riquezas, porque Dios es el que tiene el poder. Entonces, cuando uno medio tiene como un cierto grado de comodidad, entonces y se ha estudiado y tiene algunos pergaminos por ahí, entonces empieza uno a estirarse mucho y a mirar por encima de los hombros a las demás personas. Eso hace parte de la naturaleza humana pecaminosa nuestra, eso está ahí metido y uno tiene que luchar contra eso. Entonces, arranca uno el proceso y Dios empieza a tratarnos. Fue un proceso duro, un proceso como de 4 o 5 años, difícil, pero bien difícil. Y el pastor ahí, la pastora ahí ayudándonos y dándonos palabra. Y duro, no es fácil. Una vez mi esposa me dice, porque yo decidí arrancar como empleado, arrancamos el proyecto como empleado, para hacerles una proporción de vivir, o sea, bajó de 7-1, con eso le digo todo, de 7-1. Entonces empiezan los problemas con los bancos. Cuando usted tiene ciertas condiciones, a usted le ofrecen de todo, pero cuando la cosa se pone difícil, a usted por todos lados lo presionan, ¿cierto? Pero en medio del proceso ya habíamos arrancado con el Señor maravilloso, hermoso, bueno, un gran Padre que lo coge a uno y lo mete aquí, pues aquí del lado de Él, y le va mostrando a uno lo que está haciendo con uno, y el no perder esa relación íntima con Él le permite a uno aguantar y seguir. Está duro y vamos, Señor, y cada día recibe una palabra de ánimo de Él que lo fortalece para seguir avanzando. Alguna vez en medio de todo ese proceso, eso fue como en el 4.º año, porque fueron como 5 años más o menos, ¿cierto?, de proceso. Mi esposa me dice, James, porque es que no les había dicho este otro pedacito. Entonces llega el Señor, tremendo. Yo entendí, el Señor me permitió entender que Él tenía un propósito con los que en ese momento eran los dueños de la compañía y con la compañía. Y empieza el Señor a procesar a la empresa también. Difícil, nos embargaron en la compañía, o sea, un tiempo duro. Pero el Señor estaba tratando, porque estaba limpiando también. Y nos íbamos en la madrugada, el pastor, bueno, como a los 2 años fue que ya yo invité al pastor a que hiciera parte de la junta directiva, para que él diera su consejo en medio de ello. Y en la mañana, en la madrugada, yo me iba, Señor, saca de aquí lo que no sea tuyo, Señor, limpia. Sienta en esta silla, en estos escritorios, gente que te quiera alabar a ti, gente que te quiera adorar, Señor. Limpia este lugar, Señor, que este lugar sea un lugar donde se honre tu nombre, Señor, donde se honre tu nombre, Señor, que este sea un lugar donde te glorifiquemos a ti, Señor. Limpia. Y de verdad el Señor empezó a cambiar y a remover todo eso, pero seguía el proceso. Una vez mi esposa me dice, James, yo creo que ya es suficiente, sálgase de allá. Ya, yo le digo, amor, hagamos una cosa, deme 2 años. Oiga, 2 años, deme 2 años. Si en 2 años no vemos la respuesta de Dios en lo que Él ha dicho,
Yo me retiro y me enfoco en las cosas nuestras, en las cosas de nosotros, porque Dios le ha dado a uno el talento de negociar pues, y Él lo respalda a uno donde vaya. Yo le esperé 2 años y ella, bueno, bueno, 2 años. Esto no es fácil, o sea, si ven la importancia de tener una visión clara, el pueblo de Israel. Acordémonos del pueblo de Israel. Es que ahí está la enseñanza. En la palabra está la enseñanza de Dios cuando lo prepara a uno para poder conquistar la tierra prometida. Todo lo que tiene que pasar uno. Pero la actitud de uno es determinante. La actitud de uno es determinante. A Dios no lo mueve, no lo conmueve nuestra quejadera, nuestra renegadera, nuestro lloriqueo. No. A Él lo mueve es la fe que nosotros tengamos en la palabra que Él ha dicho. Yo, amor, 2 años. Llevamos 4. Duro. 2 años. Entonces, así fue. Pasó el tiempo y llegaron esos 2 años. Y en un enero, por allá en diciembre, yo le compartí al pastor, y el pastor, como siempre, dándome su consejo. Yo llegué y dijo a la compañía: venga, propongo lo siguiente. Si en este año vemos estas cifras, a final de año, yo pido que me den el 30% de la compañía. El pastor fue más atrevido y me había dicho que pidiera el 50%. Eran 2 socios. Eran 2 socios. Y el pastor me dijo: no, pedí el 50%. ¿Por qué? Porque no me pareció muy, o sea, es que eran 2 socios. Tenían cada uno el 50 y el 50. Entonces, si yo pido el 50, entonces los que fundaron y no, pues como que no me parecía, no me pareció, ¿cierto? Entonces, yo pedí el 30, y lo más sorprendente fue que, claro que el pastor cuando dijo eso, porque el pastor conoció el proceso allá y conoció el respaldo que Dios me estaba dando en todo lo que yo estaba haciendo. Porque la compañía, digamos, dejó de depender del fundador de la compañía a tener gran dependencia de lo que Dios podía entregar a través de mí. Por eso creo que el pastor se puso atrevido a decirme esas cosas. Listo. Acelero. Es clave esto. Dios me lo permitió entender cuando en el segundo libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 2. Segundo, cuando Salomón le pide sabiduría al Señor. Dice el Señor, recordándole a Salomón que lo había puesto como rey sobre su pueblo. Salomón dijo: este pueblo es grande y numeroso, yo no sé ni cómo entrar ni salir, yo soy un pelado, porque él era un pelado, en pocas palabras, parafraseando. Dios le había dicho a él que lo había puesto para que gobernara su pueblo, ¿cierto? Para que guiara a su pueblo. Y Salomón le dijo: Señor, él reconoció su situación, no sabía, pero le dice: Señor, dame sabiduría. Pero sabiduría, ¿para qué le pidió a él? Dijo: dame sabiduría, ¿para qué? Para gobernar. La sabiduría que él le pidió fue para que él pudiera gobernar para cumplir el plan de Dios. Ojo, para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿Dios qué le dijo? Por cuanto no me pediste lo que pide el ciudadano promedio, bienes y riquezas y el mal contra mis enemigos, contra tus enemigos, sino que me pediste sabiduría. Sabiduría para alinearla al plan de Él, para que se cumpliera el propósito de Dios. Dijo: yo te doy sabiduría, pero también te doy bienes y riquezas como no lo ha habido nunca ni lo habrá.
Hey, el sueño tiene que ser un sueño validado por Dios y yo tengo que alinearme al plan de Dios. Hoy día, ya les mencioné cuántas unidades estratégicas de negocio son. Son 7, pero yo tengo participación en 4. Pero hoy día, los otros socios son gente que honra al Señor. En la iglesia, en la compañía, entendí que la visión que en un momento tenía, con un enfoque meramente humanista, altruista, alineada al propósito de Dios, hoy se convirtió en una visión que todos ya respiramos, que es empresas hechas altares para el Señor. Empresas donde cada persona que llegue a ese lugar es persona que la hemos pedido primeramente al Señor y también le oramos a este Señor. Si no son personas que tú traigas aquí, sácala, Señor. Necesitamos gente que quiera mínimamente conocerte. En la compañía, los lunes en la mañana nadie puede programar citas ni nada de esto, porque hay un tiempo. La primicia de nuestra jornada laboral es para el Señor. De 8 a 10 se comparte el devocional que nosotros en esta iglesia trabajamos. Cada quien comparte lo que Dios le ha dicho. Y los clientes, trabajadores, proveedores, socios de negocios, entendemos que cada persona que conocemos es porque hay algo de Dios para esa persona y que Dios nos la ha presentado con un propósito superior al hacer negocios. Los negocios simplemente son una excusa de contacto. Amén. Amén. Y la visión que tenemos y la palabra que Dios nos sigue dando es una locura. O sea, eso no alcanza uno a dimensionar las cosas tan grandes que Dios está haciendo. Y lo último que ha venido haciendo el Señor es que nos movió hace 2 años, que nosotros teníamos que trascender de lo comercial a ser de influencia en la política, desde la empresa, en la economía y en la sociedad. Llevar el mensaje de Dios a través de los negocios para influir en todas estas áreas, porque no podemos ser simplemente espectadores. Y Dios ha venido presentando cada persona y nos estamos moviendo en unas esferas que no nos imaginábamos para glorificar su nombre, porque las empresas simplemente son excusas para un propósito superior. Amén. Quería compartirles ello.